de hoy les hablaré un poco sobre la inteligencia artificial. Exploraremos no solo lo que es, sino su increíble evolución, las empresas que lo impulsaron, sus ventajas, desventajas y, lo más importante, las profundas consecuencias que tendrá en nuestro futuro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para empezar, definimos qué es la inteligencia artificial. En términos sencillos, la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca dotar las máquinas y programas de la capacidad de simular la inteligencia humana. Esto significa que pueden aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, incluso percibir el entorno. El objetivo fundamental es que las máquinas puedan realizar tareas que tradicionalmente requieran de un cerebro humano. Historia de la inteligencia artificial. La idea de crear seres inteligentes artificiales no es nueva. La encontramos en mitos y leyendas ancestrales. Sin embargo, su nacimiento como disciplina científica es mucho más reciente. En los años 40 y 50 fue entonces cuando mentes brillantes como Alan Turing sentaron las bases de la teoría del... Turing no solo propuso la máquina de Turing, sino el concepto fundamental de la computación, sino que también el famoso test Turing. Una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente que se distinga del humano. En 1956, este año es crucial. La conferencia de Dartmouth es importante. Considera eventos fundamentales en la inteligencia artificial. Y, bueno, fue el donde John Mack, donde actuó por primera vez. Ahí fue donde se implementó en esa fecha por primera vez el término de inteligencia artificial. En los años 60 vimos los primeros programas pioneros. El ejemplos notables son ELIZA, que podía simular la conversación, y SDRU, que mostraba la capacidad sorprendente para comprender el lenguaje natural y en un entorno limitado. La evolución de la inteligencia artificial continuó sin altibajos. En los años 70 y 80, esta fue la era de los sistemas expertos. Programas, programas diseñados para tomar decisiones complejas en dominios muy específicos. Pero las expectativas eran excesivas y la falta de financiación llevaron a lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, un periodo de estacionamiento. En los años 90, afortunadamente, la inteligencia artificial resurgió. El aumento del exponencial y la capacidad computacional, el auge del Internet proporcionaron el caldo y el cultivo perfecto para el desarrollo de Machine Learning o el aprendizaje automático, una herramienta clave en la inteligencia artificial. En el siglo XXI, aquí estamos, es la era donde la inteligencia artificial con el Deep Learning o el aprendizaje profundo tenía la disponibilidad masiva, el Big Data y los avances en hardware e inteligencia artificial exploraron. Ahora la vemos como una inteligencia de nuestra vida, algo que utilizamos cotidianamente a través de síntesis de voz, el reconocimiento facial en nuestro teléfono, en los vehículos y en un sinfín de aplicaciones que redefinimos en nuestro mundo. El día de hoy les hablaré un poco sobre la inteligencia artificial. Exploraremos no solo lo que es, sino su increíble evolución, las empresas que lo impulsaron, sus ventajas, desventajas y, lo más importante, las profundas consecuencias que tendrá en nuestro futuro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para empezar, definimos qué es la inteligencia artificial. En términos sencillos, la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca dotar las máquinas y programas de la capacidad de simular la inteligencia humana. Esto significa que pueden aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, incluso percibir el entorno.
El objetivo fundamental es que las máquinas puedan realizar tareas que tradicionalmente requieran de un cerebro humano. Historia de la inteligencia artificial. La idea de crear seres inteligentes artificiales no es nueva. La encontramos en mitos y leyendas ancestrales. Sin embargo, su nacimiento como disciplina científica es mucho más reciente. En los años 40 y 50 fue entonces cuando mentes brillantes como Alan Turing sentaron las bases de la teoría del... Turing no solo propuso la máquina de Turing, sino el concepto fundamental de la computación, sino que también el famoso test Turing. Una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente que se distinga del humano. En 1956, este año es crucial. La conferencia de Dartmouth es importante. Considera eventos fundamentales en la inteligencia artificial. Y, bueno, fue el donde John Mack, donde actuó por primera vez. Ahí fue donde se implementó en esa fecha por primera vez el término de inteligencia artificial. En los años 60 vimos los primeros programas pioneros. El ejemplos notables son Elisa, que podía simular la conversación, y Sdru, que mostraba la capacidad sorprendente para comprender el lenguaje natural y en un entorno limitado. La evolución de la inteligencia artificial continuó sin altibajos. En los años 70 y 80, esta fue la era de los sistemas expertos. Programas, programas diseñados para tomar decisiones complejas en dominios muy específicos. Pero las expectativas eran excesivas y la falta de financiación llevaron a lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, un periodo de estacionamiento. En los años 90, afortunadamente, la inteligencia artificial resurgió. El aumento del exponencial y la capacidad computacional, el auge del Internet proporcionaron el caldo y el cultivo perfecto para el desarrollo de Machine Learning o el aprendizaje automático, una herramienta clave en la inteligencia artificial. En el siglo XXI, aquí estamos, es la era donde la inteligencia artificial con el Deep Learning o el aprendizaje profundo tenía la disponibilidad masiva, el Big Data y los avances en hardware e inteligencia artificial exploraron. Ahora la vemos como una inteligencia de nuestra vida, algo que utilizamos cotidianamente a través de síntesis de voz, el reconocimiento facial en nuestro teléfono, en los vehículos y en un sinfín de aplicaciones que redefinimos en nuestro mundo. El día de hoy les hablaré un poco sobre la inteligencia artificial. Exploraremos no solo lo que es, sino su increíble evolución, las empresas que lo impulsaron, sus ventajas, desventajas y, lo más importante, las profundas consecuencias que tendrá en nuestro futuro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para empezar, definimos qué es la inteligencia artificial. En términos sencillos, la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca dotar las máquinas y programas de la capacidad de simular la inteligencia humana. Esto significa que pueden aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, incluso percibir el entorno. El objetivo fundamental es que las máquinas puedan realizar tareas que tradicionalmente requieran de un cerebro humano. Historia de la inteligencia artificial. La idea de crear seres inteligentes artificiales no es nueva. La encontramos en mitos y leyendas ancestrales. Sin embargo, su nacimiento como disciplina científica es mucho más reciente. En los años 40 y 50 fue entonces cuando mentes brillantes como Alan Turing sentaron las bases de la teoría del... Turing no solo propuso la máquina de Turing,
sino el concepto fundamental de la computación, sino que también el famoso test Turing. Una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente que se distinga del humano. En 1956, este año es crucial. La conferencia de Dartmouth es importante. Considera eventos fundamentales en la inteligencia artificial. Y, bueno, fue el donde John Mack, donde actuó por primera vez. Ahí fue donde se implementó en esa fecha por primera vez el término de inteligencia artificial. En los años 60 vimos los primeros programas pioneros. El ejemplos notables son ELIZA, que podía simular la conversación, y SDRU, que mostraba la capacidad sorprendente para comprender el lenguaje natural y en un entorno limitado. La evolución de la inteligencia artificial continuó sin altibajos. En los años 70 y 80, esta fue la era de los sistemas expertos. Programas, programas diseñados para tomar decisiones complejas en dominios muy específicos. Pero las expectativas eran excesivas y la falta de financiación llevaron a lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, un periodo de estacionamiento. En los años 90, afortunadamente, la inteligencia artificial resurgió. El aumento del exponencial y la capacidad computacional, el auge del Internet proporcionaron el caldo y el cultivo perfecto para el desarrollo de Machine Learning o el aprendizaje automático, una herramienta clave en la inteligencia artificial. En el siglo XXI, aquí estamos, es la era donde la inteligencia artificial con el Deep Learning o el aprendizaje profundo tenía la disponibilidad masiva, el Big Data y los avances en hardware e inteligencia artificial exploraron. Ahora la vemos como una inteligencia de nuestra vida, algo que utilizamos cotidianamente a través de síntesis de voz, el reconocimiento facial en nuestro teléfono, en los vehículos y en un sinfín de aplicaciones que redefinimos en nuestro mundo. El día de hoy les hablaré un poco sobre la inteligencia artificial. Exploraremos no solo lo que es, sino su increíble evolución, las empresas que lo impulsaron, sus ventajas, desventajas y, lo más importante, las profundas consecuencias que tendrá en nuestro futuro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para empezar, definimos qué es la inteligencia artificial. En términos sencillos, la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca dotar las máquinas y programas de la capacidad de simular la inteligencia humana. Esto significa que pueden aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, incluso percibir el entorno. El objetivo fundamental es que las máquinas puedan realizar tareas que tradicionalmente requieran de un cerebro humano. Historia de la inteligencia artificial. La idea de crear seres inteligentes artificiales no es nueva. La encontramos en mitos y leyendas ancestrales. Sin embargo, su nacimiento como disciplina científica es mucho más reciente. En los años 40 y 50 fue entonces cuando mentes brillantes como Alan Turing sentaron las bases de la teoría del... Turing no solo propuso la máquina de Turing, sino el concepto fundamental de la computación, sino que también el famoso test Turing. Una prueba para